La tertulia literaria. Voy a acomodar un poco el fondo para que no me rete Muriel y vamos a empezar con la primera tertulia literaria de Somos Freelancers. Como ya anticipó un poco Muriel, en esta primera tertulia le fui leyendo muchos de los libros de todas ustedes, es más, creo que le di como 12 en estos días, y tiré algunas temáticas y los fui vinculando a cada uno en función a sus puntos fuertes. Y la tertulia de hoy va a ser orientada a lo que es la focalización que elegimos para nuestros libros. Y antes de hablar de focalización, prefiero que eso vaya saliendo en la medida que vayamos hablando, vayamos leyendo y vayamos inspeccionando los fragmentos que fui recortando para tal fin. Así que si les parece, les voy a compartir pantalla y les voy a pedir quién se presenta para leer cada fragmento. Bien, en esta pantalla primera vamos a estar viendo de dónde saco los fragmentos, que en este caso va a ser de Voces del Corazón, de Margarita. Así que si alguien se ofrece para leer el primer fragmento, personalmente prefiero que sea una tertulia en la que todos participemos, por lo tanto voy a pedirle a alguien, algún voluntario, voluntaria, si se anima a leer el primer fragmento. María Elba es la primera que se ofreció, así que va a tener el primer fragmento para leer. Bien. Allí, nuevamente veo a la perrita amarrada con una gruesa cadena al mismo árbol. Está lloviendo fuerte y ella está soportando la lluvia. No hay quien salga a liberarla de la cadena para que no se moje. A pesar de todo, ella me mira. Excelente. Ese primer fragmento que acaba de leer ya empieza a hablar bastante sobre la focalización, sobre cómo es el narrador. El narrador que está leyendo, es decir, la información que se nos va proporcionando, tiene una característica, en este caso, que está muy marcada. Es decir, a ver, les quiero preguntar a ustedes si pueden imaginarse quién está hablando, quién tiene la voz, quién es el narrador de este pequeño fragmento. Margarita. Margarita, La claramente, protagonista. acá tenemos a un personaje principal que es el que asume el peso narrativo, que es el que toma la palabra y el que habla desde su perspectiva. Acá podemos ver, no sabemos qué es lo que le pasa al perro efectivamente, sabemos lo que Margarita está viendo sobre el perro. Ella es la que toma la palabra y la que dice, desde mi perspectiva, veo a la perrita amarrada y ella va dando las características que ella considera pertinentes a, a esa mirada que está ofreciendo. ¿Alguien que quiera leer el siguiente fragmento? Judy, vamos a darle la palabra. Gracias, Franco. Sacude su cola en forma de saludo o de bienvenida. Yo le sonrío y admiro su estoicismo. Hace frío. Ella gime pidiendo que la saquen de allí, pero nadie acude a su auxilio. Bien. Acá podemos ver de vuelta cómo toda la perspectiva de nuestra narradora, que encima es muy interesante la historia, porque comienza con un acontecimiento que le da una introducción, nos muestra un marco, nos muestra todo un marco de referencia que uno piensa hacia dónde puede ir orientado el libro, y finalmente termina yendo en otra dirección, es decir, termina mostrándose la narradora muy, muy cercana a este perrito, y lejos de todas las contingencias que atraviesan su vida, opta por poner el foco, opta por focalizar en un problema que es externo al que está aconteciendo en su vida, que es bastante importante, dicho sea de paso, y pone el foco en las necesidades de esta perrita. El siguiente fragmento es un poco largo, lo leo yo, si les parece. Yo desde la ventana la miro. Trato de alguna forma consolarla.
con una mirada tierna, pero ella está ahí, en medio de un charco de agua pantanosa y con una cadena tan gruesa que le da trabajo moverse. La cadena mide menos de 50 centímetros. No sé cómo es posible que tengan a un animal tan tierno en esa forma tan lamentable. Yo solo miro impotente, sin poder hacer nada. Me gusta mucho, después ustedes dirán qué piensan de cada uno de estos fragmentos, cómo se puede ver a la narradora que tiene una mirada muy coartada, muy lejana, pero que aún así empieza a significarlo. Empieza a hablar sobre la cadena, sobre lo que siente el perrito, empieza a darle una carga a un animal tan tierno, empieza a poner desde una perspectiva propia una enorme carga que nosotros, como lectores, empezamos a entrar a ver al perro a través de sus ojos. No sé si alguien quiere decir algo de estos fragmentos, si alguien ya había leído el libro. Sí, yo puedo participar y decir que este fragmento es un ejemplo de cómo Margarita puede guiar al lector en estas emociones, como para dimensionar el sufrimiento que de alguna manera también estaba pasando el animalito y también la preocupación y la frustración que sentía la persona que está mirando ese sufrimiento. Entonces, esos sentimientos sí eran algo que se transmitían constantemente a lo largo de la narración de este libro y de esta historia. Excelente. Ahora vamos a avanzar un poco, que me gustaría, hay otros fragmentos que me parecen mucho más significativos y que va a arrojar más luz sobre este tipo de narrador, que es un narrador que está presente adentro del libro. Es un narrador que tiene una mirada muy parcial, es decir, nosotros como lectores vamos a conocer el mundo a través de sus ojos. Y es algo que creo que lo logra de forma muy eficiente. Acá, ¿alguien quiere leer este fragmento? Maritza, por favor. Buenas tardes a todos. Ahora, un día, como todos los anteriores, fui a buscar a Chombita, pero qué sorpresa me llevé al no encontrarla. No estaba. Me preguntaba dónde estaría, qué le habría pasado, si estaba muerta, si se la habían llevado o si la estarían torturando como a los otros animales. Bueno, no sé qué piensan ustedes de este fragmento. Voy a dejar que hablen ustedes un momento y después les voy a comentar lo que a mí me pasó cuando leí esta partecita de la historia. No sé si alguien quiere. Pues favor. a mí me tocó muy fuerte mi corazón, porque ella se preocupó mucho por dónde estaba y qué le podrían estar haciendo a ese animalito. Si estaría muerta, se preguntan, si la estarían torturando como a otros animales. Yo como lector leo esto y digo, pobre Chombita, ¿estará muerta? ¿La estarán torturando como a otros animales? Son preocupaciones que no sé si están ahí, si es algo de la situación. Lo objetivo es que el perro no está. Sin embargo, la escritora se esfuerza por hacer que nosotros nos pongamos en su piel y pensemos todo lo que ella pensó en ese momento. El perro no está, la estarán matando, ¿qué le estará pasando? No sé si alguien le transmite algo distinto. Yo complementaría ese mismo sentimiento que tú, Franco, y además me pude imaginar escenas terribles. Entonces yo recuerdo cuando leí el libro y que llegué a este punto, que de verdad sí sentí mucha angustia, mucha desesperación, incluso mucho sufrimiento, o sea, como deseando que esa situación terminara, ¿no? De que los animalitos estuvieran en estas condiciones, sí me generaba sentimientos muy fuertes y pues muy fuertes. Ahorita no sé cómo describirlos, pero sí me transportaba y me podía imaginar escenas muy, muy feas. Claro que son escenas que la escritora piensa para sí, no es que necesariamente está ocurriendo, pero logra con este foco, con esta narración, ponernos en su lugar.
Y acá voy a hacer una lectura rápida. Miranda, por favor, si querés comentarnos sobre el fragmento anterior o si querés leer el siguiente. Leer el que viene. Leerás el que viene, perfecto. Bueno, Mirage, por favor, si lees el próximo, señal. Por Sí, más está- que la llamé, ok. no quiso venir, pero sí me di cuenta de que era un saco de huesos llena de garrapatas y de pulgas. Algo que no había podido detectar desde mi ventana o desde la puerta trasera de mi casa. Perfecto. ¿Por qué piensan que recorté este fragmento? Que me parece que es muy importante en este momento. Es muy gráfico. Si se le pone atención, es muy descriptivo, muy cruel. Muy descriptivo, muy cruel. Voy a dejarle a Muri antes de decir lo que yo pienso de este fragmento, pero tengo que silenciar mi micrófono por cuenta. Hola, acá estoy. Bueno, yo estoy escuchando y creo que algo que me parece importante marcar, que los remarcamos cuando tenemos nuestras clases del método de autopublicación exitosa en la parte de escritura, que es tratar de analizar el libro y pensar en la escritura desde dos lugares distintos, desde la forma y desde el contenido. Entonces yo, como alumna, puedo decir que desde la forma, lo que entiendo de los fragmentos es que nos está contando Margarita lo que ella siente, lo que ella percibe y las conclusiones que saca, que no son la verdad absoluta ni la única visión de realidad, sino lo que ella está viendo. Y desde el contenido, las palabras que ella utiliza convocan a que yo como lectora imagine lo que ella está imaginando. Entonces, cuando dice que no está Chombita, yo no imagino la ausencia de Chombita en el patio, sino que imagino la tortura que le están haciendo a Chombita, que nunca vi la tortura, pero me la imagino. Nunca la describió, pero me la imagino. Y eso es, ¿cómo logra eso Margarita? A mí me parece como lectora que lo hace desde la repetición. Fueron tantas las veces que ella nos fue indicando que primero maltrataban a Chombita, que Chombita no tenía para comer, que Chombita tenía una soga cortita, que yo no puedo pensar que la ausencia de Chombita es porque la sacaron a pasear a la plaza. Si yo ya sé que no le dan de comer, que la tienen con una soga de 50 centímetros, y que está flaca y llena de garrapatas, si no está, es porque le está pasando algo malo, no le está pasando algo bueno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque gracias a la repetición, a construir ese personaje y ir dando diferentes detalles. Eso desde el contenido. Entonces, tratemos de separar la forma y el contenido. Creo que nos va a ser más fácil para poder utilizar estas herramientas. Como escritora, lo que yo me llevo es construyo un personaje desde pequeños detalles que voy dando a lo largo de la narrativa. No lo quiero dar todo de golpe. Lo voy dando despacito para que ya cada uno vaya imaginándose. Y otra cosa, dejo en claro que es desde mi punto de vista lo que estoy diciendo, es desde lo que yo veo. No soy alguien que puede mirar todo como Dios o como un gran hermano y puedo describir todo. Bueno, eso quería decir. Gracias, Muriel. Bueno, algo que voy a sumar a lo que ella dijo es cómo, además, el momento en el que la escritora, la narradora, la puede ver de cerca a Chombita, es el momento en el cual nosotros, como lectores, también la podemos ver de cerca. Nosotros, cuando la protagonista veía desde la ventana, teníamos una versión muy coartada, y ahora que la protagonista puede ver a Chombita, se nos brinda esa visión. O sea que nos da cuenta y cierra que realmente es ella la que lleva la palabra. Después hay otros fragmentos, habla sobre lo que piensan los vecinos. No sé si alguien lo quiere leer. Judy, dale, por favor. Con mucho gusto. De alguna manera, mis vecinos sabían que yo la estaba alimentando, porque muchas veces vieron trozos de pan y salchichas en el patio de su casa.
Me preocupaba que me fueran a llamar la atención por esto, pero hasta ese momento no lo hicieron. Excelente. ¿Y qué es lo que nos dice este fragmento? ¿De quién nos está hablando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué es importante? Bueno, yo percibo como una sensibilidad de ella por la perrita, entendiendo que no la están alimentando, ella está contribuyendo con eso. Desde el punto de vista del análisis como la escritora, es una escritura bien dramática que realmente lo pone a uno en situaciones de bastante tristeza de pensar, pero ¿por qué piensa ella que la están maltratando? ¿Será que es una costumbre? ¿Será que es un hábito? No entiendo, porque yo voy a creer que van a estar maltratando y torturando a una perrita. Entonces, claro, creo que hay un alto contenido o un alto propósito de crear esa tensión, llamar la atención en relación a qué pasa finalmente con esta perrita que está siendo maltratada, que no está siendo atendida, que las tienen en situaciones bien lamentables. Y yo voy a sumar una cosita más, porque yo, además de ver lo que dice la autora, trato de pensar en qué es lo que está aconteciendo en este momento. O sea, trato de imaginarme qué es lo que está viendo la autora. De alguna manera, mis vecinos sabían que yo las estaba alimentando. Está hablando de dos perritas. Y piensa que los vecinos ya saben, o sea, ya tienen conocimiento, de algún modo descubrieron que ella las estaba alimentando. Porque muchas veces vieron trozos de pan y salchichas en el patio de su casa. O sea, ella ve un indicio y piensa en los vecinos, y piensan que los vecinos ven ese indicio y deducen que ella es la que los está alimentando. Me gusta a mí porque es muy poquito lo que realmente está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es que hay trozos de pan y salchichas en el patio de su casa. Entonces la escritora genera toda una escena en base a eso, que objetivamente es lo que estamos mostrando en escena. También deduce que los vecinos quieren llamarle la atención por ese accionar, pero que hasta ahora no lo hicieron. La autora no sabe por qué, pero ya tienen claro que los vecinos la descubrieron y que la quieren denunciar por eso. Una última reflexión, un último fragmento que es el que me parece más importante en el libro, Voces del Corazón, que a mí me parece que marcó un punto de inflexión. Si alguien lo quiere leer y decir por qué creen que es tan importante. A ese punto, ya mi problema, mi situación económica, todo eso pasó a segundo plano. No podía dilucidar sobre quién tenía más problemas. Si yo, con mis conflictos emocionales y económicos, o Chombita, que vivía día a día una tortura física y emocional. Era un infierno para ella. Sé que deseaba ser libre, lo sentía. Excelente. ¿Y por qué es importante este fragmento? Bueno, yo antes quería comentar que también hay que recordar que la protagonista estaba huyendo, estaba escondida por el problema que tenía del esposo. Entonces, eso también, por eso le preocupaba que los vecinos la vieran. Ahora que ya viendo este fragmento, que cuando ella vio toda esta situación de la perrita y de los demás perritos, ya no le preocupaba tanto lo de ella, porque en ese momento vio el sufrimiento de esos seres y que ella quería hacer por algo y no sabía qué le preocupaba más, si sus conflictos personales o en ese momento lo que estaban viviendo los perritos, en especial Chombita, que al parecer la protagonista se identificó desde el primer momento con ella. Sí, me parece fantástico todo esto. Y me gustaría sumar un fragmento que no puse, o me pasé por alto recién, donde la segunda perrita que estaba con Chombita no tenía nombre. La segunda perrita no tenía nombre y Chombita sí.
pero tampoco sabía el nombre de Chombita. Ella eligió bautizar a Chombita. Ella eligió focalizar la historia en ese perro específico. O sea, había dos perritos en situaciones similares y por algún motivo la autora acá dice, todos los problemas, su situación económica pasó a un segundo plano. Vengo de una vida muy difícil, vengo de mis propios problemas, pero voy a elegir no hablarles de eso. Voy a elegir hablar sobre Chombita que vive día a día una tortura física y emocional. Por algún modo conectó con Chombita. No así con el segundo perrito. Era un infierno para ella. Chombita deseaba ser libre. No es algo que obviamente el perro lo manifestó, es algo que ella sentía. Y ahí me gusta poner el foco, porque realmente, si uno se pone a pensar la situación, hay dos perros sufriendo, que se pueden ver desde la ventana. Y acá la autora logra construir toda una escena, toda una imagen, todo un imaginario del perro increíble, que logra poner en segundo plano, problemas que trae ella, problemas más tangibles, y nos lleva a un mundo de lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella desea, lo que ella considera, y eso me parece fantástico de este libro, Voces del Corazón, que es el primer ejemplo de tipos de narradores que les venía a traer. No sé si alguien más quiere decir otra cosa mientras busco el segundo fragmento. Y acá me parece que hay un recurso interesante que utiliza Margarita, que es la analogía, porque ella hasta ese punto del relato, hasta ese momento del relato, ella nos contó las situaciones difíciles que ella estaba atravesando, después nos contó las situaciones difíciles que está atravesando Chombita, y después llega ese punto del libro en el que dice que ella deseaba ser libre, y nosotros podemos entender que ese mensaje se lo está diciendo, no solo por Chombita, sino por ella misma. Entonces, sin hablar de ella, habla sobre una sensación que ella percibe y que en este momento está proyectando en Chombita, pero que es de ella misma. Entonces, miren qué bonita manera de relacionar este camino hacia la libertad que viene después, en la segunda parte del libro, sin hablar de sí misma, sino hablando de este personaje que es Chombita, que ella bautizó y que ella incorporó en el relato, y a quien ella le dedica todo ese relato, pese a los problemas que ella había atravesado antes, de los que decide no hablar, sino hablar de Chombita. Entonces, bueno, lo que me llevo yo también como escritora es eso, ¿no? Es ese recurso de la analogía, de si bien ella es la protagonista y es la que está haciendo ese viaje del héroe en esta narrativa aristotélica, en realidad ella pone como protagonista y como la que está haciendo ese viaje, ese proceso, a Chombita, y ella la acompaña, pero son las dos las que luchan por la injusticia, por el sometimiento, por el miedo y por la persecución. Ese era mi aporte. Ahora vamos a ver Una piedra en el zapato de Marta Rodríguez. Un fragmento muy interesante de otro tipo de narrador. Si alguien lo quiere leer, Margarita, la que... Como estaban pidiendo que lo leyera, pues me ofrecí. Dale. Sí. No muy lejos estaba la choza de la señora Petra. El olor a pescado frito y a ñame hervido alborotaban las papilas gustativas de quienes circundaban el área, y con mucho afán se disponían a comer algo fresco y sabroso. Bien. Ahora, alguien que quiera decir algo sobre el narrador, sobre la perspectiva, sobre cómo está puesto el foco de la historia, que pueda decir qué es lo que cambió entre un estilo y el otro. Si quieren, seguimos leyendo otro fragmento, que puede ser este. Dice, él la miraba con asombro, sin pronunciar palabra alguna. La recorría con su mirada penetrante, que llevaba hasta sus entrañas sin que ella lo advirtiera. Estaba fascinado con la textura de su piel, que empezaba a sufrir los efectos candentes del sol. Bien, si alguien levanta la mano... Amelie, por favor.
este es un género más realista, como decir más presente o realista, no sé si vendría a ser lo mismo. Es más presente, es más omnipresente, vamos a llamarle. No vamos a decir que la escritura es 100% real. Vamos a decir que en este universo tenemos un narrador que lo sabe todo. Tenemos un narrador que no es una persona, sino que es más casi como un fantasma, casi como un dios, que puede ver lo que él miraba, porque fíjense que a diferencia de la anterior, cuando la escritora decía lo que ella sentía, lo que ella miraba, todo desde su perspectiva, acá ella no sabía que la estaban viendo. Acá la protagonista no se percataba de que estaba siendo observada. Sin embargo, hay una especie de fantasma que todo lo ve, que puede escribir qué es lo que él miraba con asombro, cómo quedaba fascinado al verla a ella. De la misma forma que este fantasma puede ver lo que él ve, también puede ver cómo se alborotan las papilas gustativas de quienes circundan el área. Fíjense el poder que tiene este narrador. El narrador anterior tenía una pared adelante que no dejaba ver qué es lo que estaba haciendo Chombita. En este caso, tenemos un narrador que puede asegurarles a cada uno de ustedes que los que pasaban por ahí tenían las papilas gustativas que se alborotaban al pasar y oler el olor a ñame hervido. Es decir, es mucho más poderoso. No hay sombras para este narrador. No sé si alguien quiere hacer alguna observación sobre eso. Amada Naranjo, por favor. Yo pienso que, bueno, y la realidad de la mayoría de los escritores, siempre escribimos una realidad y ponemos cosas ficticias. Entonces, siempre o por lo general, todas las narraciones tienen mucho de realidad. O sea, si no lo has, si tal vez son fragmentos que has visto en tu infancia y vuelven de nuevo a tu cabeza cuando estés grande o recuerdas, y de ahí se saca toda una narrativa que uno lo que hace es hacer esa unión ficticia con realidad. Entonces, siempre yo digo eso, si este escribió eso es que algo tiene adentro y que lo está sacando de una u otra forma. Sí. A ver, todo lo que escriben tiene una parte de realidad y una parte de ficción. Esa es la magia de la escritura, más aún de la escritura catártica, donde siempre podemos poner una parte de realidad de lo que nosotros nos acompaña, de lo que nosotros sentimos, nosotros pensamos, y al mismo tiempo podemos decorarlo. Ahora, en este caso, tenemos dos autoras que eligieron decorarlo, que eligieron decorar su realidad de formas distintas. Una que eligió decir, bueno, la autora, con lo poco que podía ver desde su perspectiva, sintió que el perro le pedía ayuda. Y tenemos otra autora que se anima a decir, se anima a ir un poco más allá y dice, estas personas pensaban esto, estas personas se antojaban de esta comida. Es decir, no es un quizá, no es un tal vez, es un narrador, es un tipo de escritura que al lector le saca todo margen de duda. Nosotros, como lectores, nos queda aceptar lo que está diciendo el narrador, porque es un narrador omnisciente, que todo lo ve y en este caso no puede equivocarse. Vamos a ir directo a uno de los fragmentos más importantes, que es largo. Si alguien lo quiere leer, si no, lo leo yo. Mariel, por favor, si querés comentar o si querés leer, lo que vos gustes. No, ya lo había comentado, Franco, que era un narrador omnisciente que todo lo sabe, el del presente libro, y en el libro pasado, más bien a mí me pareció que desaparecía el narrador y que daba pie a la protagonista, y ella era la que iba diciendo todo, un poco a medida de suspenso, iba poco a poco desglosando lo que iba pasando, pero en este caso es un narrador omnisciente. Sus padres estaban interesados en que la nueva empleada le diera lecciones de vida. Querían que ella le mostrara sus encantos, que tratara de cautivarlo.
pero les había informado que era aún joven y muy hermosa. Esperaban que Martinela se dejara intimidar y exhibiera una conducta lasciva, enseñándole a Glenn cómo ser un hombre de verdad. Así, y con la peor de las intenciones y sin conocer a la nueva empleada, pues solo por referencias sabían que era joven y muy atractiva, razones por las que planearon deliberadamente que el chico le diera la bienvenida. Planes siniestros de una mente algo maquiavélica, calculando un encuentro lúdico entre Glenn y Martinela. Desvirtuaron en primera instancia la honestidad de ella, poniendo a prueba su fortaleza e integridad desde el primer día. ¿Alguien que quiera decir algo sobre este fragmento? Un poco largo. Bien. Este fragmento lo que nos está mostrando, lo que nos está diciendo, es cómo este narrador omnipresente, que tiene la capacidad de verlo todo, tiene la capacidad de sentirlo, de darse cuenta de las cosas y de hablar en nombre de la verdad absoluta, habla sobre las intenciones maquiavélicas de este matrimonio que la está contratando. Habla sobre que todo es parte de un plan deliberado, pero es como que borra el manto de duda. Es como que este tipo de narración lo que hace es decir, lectores, esto es lo que está pasando. Estas personas pensaron, quieren y buscan este plan. Sin embargo, yo desde una perspectiva amplia digo, es en parte la narradora, la autora, la que está contando una verdad parcial, pero borra las marcas de esa verdad parcial con el tipo y elección de narrador que elija. A diferencia del primer ejemplo, donde dice, yo siento que Chombita me está pidiendo ayuda, esta no es que ella siente que le están tendiendo una trampa. Ella lo sabe, y más que eso. No es que ella lo sabe, es que es la verdad de este mundo narrativo. Es la verdad que se está poniendo ante los ojos del lector. Así que fíjense lo poderoso que es saber elegir la voz de nuestra historia. En ambos casos, la historia fluye bien, me encanta, son los narradores que habría elegido para cada caso, pero quiero mostrar el poder que tiene esta elección y este criterio estético. Muriel está levantando la mano físicamente. Tenemos unas cuantas palabras clave para llevarnos de conclusión de lo que estuvieron leyendo y hablando con Franco. La primera es, cuando nos sentamos a escribir, tenemos entonces la tarea de pensar cuál es la focalización. Esa sería nuestra primera palabra clave, ¿no? La focalización. ¿Y qué sería la focalización? Sería dónde nos paramos para contar la historia. Nos podemos parar desde un lugar en el que nosotros conocemos las emociones, los sentimientos, las ideas, las acciones de todos. Las nuestras y las de todos. Entonces eso sería lo que la compañera María Elba y también Franco dijeron que es una focalización omnipresente. Omnipresente, ¿sí? Bien. Y después tenemos la opción de decir, bueno, no, voy a contar la historia desde un lugar en el que no lo sé, sino que lo supongo. Hay cosas que no sé, no las voy a decir, y hay cosas que no sé y que las voy a suponer. No sé dónde está Dulce Petunia, pero como sabemos que Dulce Petunia es una perrita bien tratada y querida, si no sabemos dónde está, puede ser que esté jugando con su pelota. Ahora, no sé dónde está Chombita. Como sabemos que es maltratada y no tiene que comer, decimos, bueno, debe ser que la están torturando. Entonces, cuando construimos desde las diversas focalizaciones, que puede ser omnipresente en este caso, o puede ser desde el lugar de la protagonista que ve hasta donde llega, también sabemos que otros recursos vamos a tener que utilizar. En uno describimos más, como por ejemplo el olor a pescado frito le encantaba a todos los transeúntes y el lugar vendía mucho pescado ese día. En cambio, desde el otro lugar sabemos que hay cosas que tenemos que repetir para reforzar y para que las personas puedan sacar sus conclusiones a lo largo de la historia.
Entonces nos llevamos eso, ¿no? La focalización, desde qué lugar nos paramos, que puede ser desde el lugar de la protagonista, que puede ser omnipresente, y después pensar. Algo que me parece sumamente importante, ¿está bien o está mal? No es una pregunta que acá nos sirve de algo. O sea, ¿está mal pensar por los demás? No, eso no es válido. Son elecciones que nosotros tomamos. Nosotros podemos tomar la omnipresencia o podemos despojarnos de esa omnipresencia y llevar a que cada lector y que cada protagonista saque sus conclusiones. Eso ya depende de nuestros criterios estéticos. No es algo que esté bien o que esté mal, sino es algo que tenemos para elegir. Podemos elegir uno o podemos elegir el otro, y eso también va a delimitar todo lo demás que vamos a tener que ir escribiendo, la forma en la que vamos a tener que ir escribiendo el resto del libro. Y esto que dice Muriel, de repetir en uno de los casos, es porque en uno de los casos, cuando hay un narrador omnisciente, si yo les digo, en la casa hay una olla, ustedes saben que en la casa hay una olla, no hay vueltas que darle. Ahora, si yo digo, intuyo que en la casa hay una olla, el otro día escuché un sonido como olla, considero que podría haber una olla, es como que no estamos seguros de que haya una olla ahí adentro. Por eso es la necesidad de uno de los casos reforzar. Porque en ese caso, el narrador le permite al lector tener el manto de la duda. Yo considero que el perrito Chombita puede estar sufriendo, lo pueden estar torturando, pero es algo que yo considero como escritor. Después de ahí, a lo que está pasando con Chombita, no lo sabemos. En cambio, en el otro caso, en el segundo libro, decía que todos los transeúntes se les alborotaba el paladar al oler el olor a ñame hervido. Entonces, nosotros como lectores, que estamos leyendo un libro con esta característica, no nos queda más que aceptar que el olor a ñame hervido le encantaba a todo el mundo, porque ese tipo de narrador no deja duda, es parte del pacto literario que están haciendo. No sé si alguien quiere hacer un aporte, si alguien quiere hablar del libro, si los conocían, si quieren comentar algo que enriquezca esta charla. Hay otra cosita que también escuché por ahí, y es esta cuestión de la realidad. En ambos casos, ya sea que sea un narrador omnisciente, que se supone que lo sabe todo lo que desean, sienten y van a hacer las personas, o un narrador que se pone en el lugar del protagonista, que tiene una visión limitada de los hechos, pero saca sus propias conclusiones, en ambos casos el nivel de realidad es irrelevante, más allá de que estemos hablando de nuestra propia autobiografía. ¿Por qué? Porque como ya dijimos en nuestro taller de escritura catártica, de autopublicación exitosa, todo relato para nosotros como escritores es una ficción. Yo puedo contar mi vida y decirles, sí, chicas, es 100% real lo que yo estoy contando, pero es una ficción porque es un relato que está, pasó por mi mente, por mi forma de ver el mundo, por mi forma de percibir las cosas, y yo lo estoy narrando así, le estoy dando cargas negativas, cargas positivas, diversas cargas que lo ficcionalizan. Entonces acá no podemos decir, no, mi libro, chicas, tiene una narración omnipresente, por lo tanto es más realista que el libro de Margarita, donde la protagonista nos cuenta hasta dónde llega su mirada. Eso no es válido, eso no funciona así, porque el nivel de realidad no tiene que ver con la focalización que ponemos, desde dónde miramos. Podemos mirar desde la mente del personaje, o podemos mirar desde ese Dios omnipresente que ve todo. Las dos formas de escribir son igual de ficcionalizadas. No tiene que ver con la realidad. ¿Sí? Eso quería remarcar. O sea, no es que yo voy a contar algo 100% real, entonces voy a decir cómo se sentía mi mamá, cómo se sentía mi abuela, cómo me sentía yo en tal y tal acontecimiento. Y eso lo va a hacer más real. No va a ser así. Siempre vamos a ficcionalizar nuestro relato, más allá de que estemos escribiendo nuestra autobiografía o la biografía de alguien. Eso es todo, y creo que Mariel quería decir algo. También me parecería interesante que cuando terminemos de hablar de esto de la focalización, cada una de ustedes pueda dar su opinión sobre estos dos libros que trabajamos hoy, que sería Voces del Corazón, de Margarita Marín,
y Una piedra en el zapato de Marta Rodríguez. Bueno, yo quería decir que a Sí, mí Mariel. personalmente las dos obras me gustan, me gustaron, y les encuentro muchas cosas con lo que yo, por ejemplo, trabajo. A mí me gusta a veces que el narrador sea el protagonista, así directo también, como el primer libro. Y también me gusta que sea un narrador omnisciente, que todo lo sabe, o mezclar. Entonces, a mí esos juegos me gustan mucho, y también el poder explicar con palabras lo que está pasando en ese momento alrededor, lo que se siente, a qué huele, qué momento del día es, si es un día nublado, soleado. Yo creo que todo eso es importante y enriquece la obra en sí. Es lo que quería comentar. Gracias, Mariel. Muchas gracias. Hay dos cosas importantes que quiero sacar de lo que acaba de decir Mariel. La primera, ella hace una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta. El narrador y el protagonista. Y el escritor, o sea que son tres cosas distintas. Nosotros estamos escribiendo, elegimos quién narra. Narra el personaje principal, narra Chombita, narra la protagonista, narra uno de los hijos de la protagonista, narra uno de los cobradores. ¿Quién narra? O narra un ser omnipresente. Esa es una de las cosas que quería tomar de Mariel. Sí, pensé que Mirage iba a decir algo. No, me gustó mucho lo que dijo la compañera María Orozco, de que también no es como que hay que agarrarse a uno solo de los narradores o a uno solo de los estilos. Se puede combinar. Yo he leído muchos libros que utilizan algunos capítulos que son en primera persona y otros en omnisciente, y eso sí enriquece y hace como más bonita diferente la lectura. Entonces también siento que combinar es una idea muy buena. Anneli, por favor. Gracias. A mí me parece que como autores o como escritores, estas dos herramientas son bien valiosas. En el primer caso, si estamos escribiendo algo autobiográfico, esta posibilidad de escribirlo todo desde nosotros nos da como esa autoridad de poder describir las cosas desde nuestra perspectiva, porque no estamos citando a alguien más o no estamos tratando de convencer a alguien más de una versión, sino es nuestra perspectiva de la historia que estamos contando. Y eso lo hace muy íntimo, muy personal y una historia contada de uno a uno muchas veces. Y cuando estamos hablando de alguien que observa la historia de fuera, es también muy rico porque entonces podemos brindarle al lector esa perspectiva de fuera de la situación, entonces podemos abarcar una descripción mucho más amplia de la historia que queremos contar. Entonces se me hacen dos recursos bien interesantes, dependiendo de cómo estamos escribiendo, pero también como lector, de cómo estamos absorbiendo y cómo estamos entendiendo la lectura. Entonces, se me hace como maravilloso tener esas ambas perspectivas. Lo que quería decir sobre el aporte de Anneli es esto de cuánto queremos salirnos y cuánto queremos entrar. Fíjense que en el primer relato, como es una versión parcial siempre la que tenemos, la versión de lo que ella dice en primera persona, por ahí me pasa a mí que me siento mucho más parte del relato, me siento involucrado, sufro con ella, me siento curiosidad con ella, siento la misma bronca cuando maltratan al animal o el mismo misterio. Es como que me siento parte y me permite sentir un poco más porque estoy más encima. Si el relato está en primera persona, lo leo también en primera persona. Yo soy el protagonista en la medida que estoy avanzando y voy descubriendo la historia. Por su parte, si tengo un relato más amplio, tengo que describir más, tengo que hacerme un mundo mucho más amplio. Es más la información que me entra como lector,
sé lo que piensan unos, sé lo que piensan los otros, sé lo que piensa el hombre del bar, sé lo que piensa la familia cuando ingreso a la casa, y eso hace que como lector mi cabeza se vaya a muchos más lugares, y por ahí es más complejo hacer que sientas empatía con todos los personajes. Es cierto que como un fantasma omnipresente, hay veces que se puede apoyar más detrás de un personaje y seguirlo, pero es como que al tener la tercera persona es más lejano. No es lo mismo decir yo sentí miedo que decir ella sintió miedo. Es como que el yo siempre lo voy a sentir mucho más personal. Y si hablo de ella en tercera persona, tomo distancia. El él, el ellos siempre va a estar mucho más alejado. Y si siente miedo, bueno, sintió miedo. No es que no es que me lo da a mí el miedo, no es que yo como lector siento ese miedo. Y veo la mano arriba de Judy Medina. Hola, hola, buenas tardes nuevamente. Quiero participar porque, bueno, me encantó la exposición de Anneli y cómo tú lo explicaste desde el punto de vista de lo que es la parte teórica, ¿no? Me parece perfecto. Pero mi observación o lo que quiero realmente decirle es que estos dos casos que tú escogiste hoy nos dieron la oportunidad de ver exactamente lo que es focalizar. Y eso para mí es un aprendizaje. ¿Entiendes? Que no lo tenía claro así. Entonces, agradezco muchísimo esta oportunidad y esta enseñanza, porque ahora tengo muy claro lo que es focalizar en la escritura. Y yo escribo, pero no son tantos detalles para de verdad ser un escritor. Por ahora soy autora. Muchas gracias por el aporte. Pero esto acá es ahora todos estamos en el rol de escritores y está bueno estos encuentros para ir engrosando nuestra paleta de colores, para empezar a pintar con cada vez más matices, para aprender cuáles son las herramientas, darnos cuenta de los recursos, que incluso yo mismo voy aprendiendo. O sea, yo cuando los leo cada una de ustedes, yo leo y digo, wow, esto me gustó, me pareció fuerte por este motivo y es lo que les traigo. Espero que en los próximos encuentros podamos seguir enriqueciendo esta caja de herramientas y que nos pueda servir a todos. Muriel levanta la mano. Lo que yo quiero decir de estas dos autoras es que las dos, a pesar de que usaron dos formas de narrar diferentes, hacen uso de un recurso que era lo que me había olvidado recién que quería decir, que había escuchado de Mariel, que Mariel contaba que ella utiliza el narrador omnisciente, que utiliza el narrador del protagonista, pero que a ella le gusta describir esos espacios. Bueno, es eso, ¿no? Este ejercicio de escribir el espacio y el tiempo, describir esos lugares, cómo son esos lugares, a qué huelen, cómo se sienten, cuál es la temperatura, cuál es la sensación de habitarlos. Bueno, tanto Margarita como Marta escriben los lugares, escriben sobre esos lugares, pero de una manera muy cercana, que uno los puede habitar. Y eso se hace a través de la descripción. Entonces ellas los describen de una manera en la que podemos sentir la sensación de estar ahí. Sentimos el calor, el sol, sentimos la humedad, sentimos ese halo de tristeza que tiene el mismo ambiente, y todo eso se siente por cómo describen. Entonces, un ejercicio que ellas lo ponen en práctica y lo que hacen es que sea más visual lo que estamos leyendo. Porque al describirlo parece como imagino que debe haber sido escuchar radioteatro. A través de las palabras nos vamos imaginando los lugares, los personajes, cómo son ellos, cómo está el clima, cómo está el día, si es de tarde, si es de noche, cómo es ese espacio, si es amplio, si es pequeño. Y todo eso también va generando ciertas emociones en nosotros. Entonces es un gran ejercicio, ya sea que vayamos a hablar desde la primera persona o vayamos a relatar inclusive nuestra propia historia, pero desde la tercera persona, todo eso puede variar
pero este ejercicio de describir los espacios me parece sumamente importante e interesante también porque enriquece mucho ese relato y eso que decía Franco hace un rato, como un acontecimiento chiquito como tirar salchichas para que coma una perrita puede ser algo más grande por todas las conclusiones que ella saca, lo que ella se imagina que pueden pensar y demás. Todo eso es de pura descripción. Entonces, poder describir eso enriquece mucho más ese relato y lo carga de más sentido, porque no es lo mismo decir, le tiré 3 salchichas y nada más que cargarlo de sentido, del sentido de que no solo la acción de la preocupación de darle de comer, sino la preocupación de que si le va a poder dar de comer de nuevo o si le van a prohibir darle de comer, entonces se recarga cada pequeño acontecimiento que se va relatando, se recarga de más sentido y le da más valor a lo siguiente. Lo anterior le da más valor a lo siguiente, nos empuja a seguir con el relato recargado. Vamos cerrando, ya tuvimos 2 horas y media de reunión, así que vamos a darle tregua a las autoras que nos acompañaron el día de hoy. Si alguien quiere decir algo más para cerrar el encuentro, estamos acá para eso, para escucharlas a cada uno de ustedes. Margarita, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Muriel, a Franco y a las demás compañeras que participaron, dieron su opinión. La verdad que es muy valioso todo lo que hacemos en este grupo y para mí fue muy gratificante saber que se pudo analizar un poco a partes de mi libro. Y en verdad uno cuando escribes quiere tener como, darle al lector como un carrusel de sensaciones, ¿sí? Que es lo que normalmente uno busca con su escritura. Muchas gracias a todas y que estén bien. Y bueno, y para la próxima espero que nos den los nombres de los libros porque yo he tenido la oportunidad de leerlo, creo que casi todos. Pero como han sido tantos, es bueno volver a retomar para uno saber de qué libro se va a hablar, porque, bueno, a mí me gusta intervenir mucho y me estuve calladita porque, bueno, era lo mío. Pero sí, para el próximo, por favor, nos envían los nombres de los libros y para tener la oportunidad de releerlos nuevamente y volver a hacerse uno como la imagen de la escritora. Así que muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Margarita. Sí, el próximo encuentro, el encuentro de febrero, vamos a grabar el encuentro y les vamos a anunciar antes cuáles van a ser los libros. La idea es que todos los libros con los que trabajamos el año pasado y los que vayamos a trabajar pero con prioridad obviamente el año pasado, que pasen por la tertulia, porque son todos muy enriquecedores, muy inspiradores desde diferentes sentidos. Marta, te escuchamos. O Judy. Ok. Gracias. Gracias, Franco. Gracias, Muriel, por haber utilizado mi libro como material de estudio. Les confieso que aprendí algo. No solamente fue un simple análisis, me sentí como una buena estudiante porque opté o voy a optar de acuerdo con los resultados y el comentario y el análisis hecho por ustedes, que son los expertos en la materia, en cuanto a la forma, al personaje, al primer, hablar en primer, omnipotente, hablar en primero o en segundo lugar. Esto me quedó a mí muy, muy claro y me quedó, aún pienso, depende del género que uno vaya a escribir, ¿verdad? Porque lo que ustedes dijeron amplifica mucho el gran sentido y la devoción que uno tenga al escribir, porque sí, es muy cierto, si voy a hablar de mí, pues es muy enriquecedor decir yo entonces, en aquel entonces o lo que fuera, ubicarse en ese lugar. También pensando, como dicen, en una forma muy literal, que los toros se ven mejor desde la barrera cuando uno opta por hablar en tercer lugar o omnipotente. Le digo que como que uno puede ser más descriptivo. Uno puede tomar
hacer uso de estas figuras literarias que uno no las puede escribir como personal, si estuviera hablando en primera persona. Si hablo en tercera persona, pues se puede ser más recursivo, pero eso lo aprendí hoy con ustedes. Me quedó muy en claro que es importante tener presente el género para iniciar el manuscrito o para darle lugar al protagonista, vamos a decirlo. En mi caso, les confieso que por el ímpetu, por las ganas que tenía de escribir, por lo que sentía en mis adentros y la combinación de escenarios y de personajes y características, pues entonces yo me fui metiendo ahí en ese lugar. Pero gracias, muchas gracias por su crítica constructiva. Muchas gracias por las lecciones que aprendí hoy, que son muy valiosas porque las voy a tener muy presentes para mi próximo libro. Gracias. Muy afortunada de estar con ustedes y hoy aprendí más. Por eso dice, cada día se aprende algo nuevo. Así que muchas gracias, muy buenas tardes y feliz de haberlos visto a todos. Les deseo lo mejor de la vida. Muchas gracias, Mar. Antes de darle la palabra a Franco, hay una pequeña idea que quiero decir, y es esto de que si escribimos una autobiografía, la autobiografía tiene que ser en primera persona. No es así. Nosotros podemos escribir nuestra autobiografía en tercera persona con un narrador omnisciente. Lo podemos hacer. Omnisciente. Podemos hacer eso. Lo que vamos a hacer es tratar de alejarnos de nosotros mismos y vernos a nosotros mismos como un personaje más, que puede ser un ejercicio terapéutico. Cuando hicimos el taller de escritura catártica, hubo un ejercicio que era justamente ese, ¿no? Vernos a nosotros como un personaje más. Entonces, si bien es muy lindo y es muy inspirador poder leer a un autor en el que sentimos que estamos conversando con el autor y nos está contando su experiencia, su proceso desde la primera persona, como por ejemplo el libro de Anneli, Yo sin prisa, un camino de cambios, reconexión y transformación. Bueno, eso también lo podemos hacer ficcionalizándolo y contándolo en tercera persona y alejándonos nosotros de esa persona que sintió, que pasó, que experimentó, que sufrió, y viéndolo como alguien más dentro de ese universo. O sea, son dos maneras válidas. No me gustaría que se lleven la idea de que, si mi libro es una autobiografía, tengo que escribirlo en primera persona, porque podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos decir, bueno, Una piedra en el zapato está inspirado en la vida de alguien. Aún así, es un relato que está ficcionalizado y que nosotros podemos meternos en la novela y que ese narrador nos cuente todo lo que sabe, que es todo, ¿sí? Y ahora sí, muchísimas gracias por estar acá. Espero verlos a todos en el encuentro de febrero, que sí lo vamos a grabar, y también en la tertulia de febrero, que vamos a tener otros 2 libros y otra temática que ya nos contará Franco. Y le dejo la palabra a Franco y después Mariel, y ya nos despedimos para no hacer tan largo el encuentro. Muchísimas gracias. Tienen todo mi cariño, admiración, devoción, y acá estoy trabajando para todos ustedes con muchísimo amor, así que gracias por eso también. Para cerrar, me gustaría decirles que hay más tipos de narradores, nada más que hay uno que incluso no lo encontré en la rápida revisión que estuve buscando, que es cuando el protagonista, el personaje, sabe algo que el escritor, y es decir, el lector, no lo sabe. Se usa mucho en libros de misterio, que es cuando Sherlock Holmes lee una nota y no nos dice qué dice la nota, o descubre un indicio y vemos que él se le iluminó la cara, pero no sabemos qué es lo que dice ese indicio. Ahora, me tenté en buscar un fragmento de Sherlock Holmes o de 100 años de soledad, pero me acordé del aporte de una compañera, que disculpen, yo todavía no me sé bien los nombres, de Nancy Legra, que dice que está bueno que hablemos de nuestras propias obras. Está bueno que le demos circulación a nuestros propios trabajos, nuestros propios proyectos, y la verdad que tiene razón en eso. Me di cuenta estos días leyéndolos a ustedes que hay muchísimo para aprender de distintos lugares, de distintos momentos, de distintas perspectivas, de distintos aprendizajes, de distintos caminos.
Y creo que ese debería ser lo más importante para llevarnos de esta clase de hoy. Cada uno de ustedes tiene algo para decir, tiene algo para enseñar. Estoy aprendiendo de cada cosita que leo, de cositas que realmente no sabía que pasaban, de cosas visiones, perspectivas del mundo, y me enriquece con cada proyecto y me gustaría que esta comunidad pueda aportar a ese conocimiento. Así que bueno, les agradezco a cada uno de ustedes de haber formado parte. Por lo pronto yo me despido, cerramos este espacio y después los que se quieran comunicar con Muriel conocen las vías para hacerlo. Bien, les mandamos un saludo a cada una de ustedes, gracias por formar parte de este espacio y esperemos ver sus obras próximamente en las tertulias. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Hasta la próxima.